puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ay, ¿verdad? ¿Qué le pasó al hermano Diego? No le dieron de desayunar. No, hermanos, esto fue escrito hace más de 2000 años y es palabra de Dios. Pero que se trata del Día de las Madres, hermano. Teníamos que traer un mensaje, ¿verdad? De celebración a mamá. Hermanas, ustedes merecen toda la celebración posible por el hecho no solamente de ser mamá, de ser mujeres, porque la mujer es el vaso frágil. La mujer, ¿verdad? Fue aquella que fue creada porque no era bueno que el hombre estuviera solo. Amén. Porque no era bueno que el hombre estuviera solo, absolutamente solo. Entonces Dios, ¿verdad? En su soberanía, Dios en su sabiduría, dijo: haré ayuda idónea para él. ¿Cuántos trajeron a su idónea a la iglesia? A ver, levante su mano el que trajo a la idónea. Y levante su mano el que la idónea lo trajo. Amén, ¿por ahí hay alguno? Hermanos, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? En el tiempo en el que estamos viviendo nosotros, hermanos, ahorita exactamente, el tiempo que nos tocó vivir, estamos siendo bombardeados por muchas cosas, por muchas ideologías. ¿Ha escuchado ese término, ideología? Y la ideología, hermanos, no son más que ideologías, pensamientos humanos, pensamientos que nacen en el corazón del hombre. ¿Alguien escuchó o vio en alguna película: escucha la voz de tu corazón? Cuando tengas que tomar una decisión fuerte, trascendental en tu vida, ¿verdad que siempre escuchamos esa frase? Escucha la voz de tu corazón. Cuando no sepas qué hacer o qué decisión tomar, escucha la voz de tu corazón. Pero ¿qué dice la Biblia? La palabra de Dios, hermanos, es la palabra de Dios. Es nuestra regla de conducta que nosotros como hijos de Dios tenemos. La palabra de Dios, hablando del corazón, nos dice que el corazón es... ¿Sí saben? El corazón es engañoso. ¿Y qué más? Y perverso. Entonces, no es como muy prudente, no es como muy inteligente de nuestra parte escuchar la voz de nuestro corazón, porque el corazón es engañoso y perverso. Ay, pero yo pensé que mi corazón estaba bien. Bueno, Pablo, hermanos, escribe en esta ocasión 5 grupos que componen la iglesia en Creta. Amén. Vamos a ver cómo hay un requisito que directa o indirectamente les pide a todos los de la iglesia. En este mundo ahorita se nos dice, ¿verdad? Defendiendo la igualdad, que más que igualdad es una imposición. La igualdad de género no existe. Nosotros tenemos la igualdad de género bíblica, los roles que cada uno de nosotros tiene que cumplir desde la antigüedad. Cuando nosotros cambiamos esos roles, hermanos, es cuando nos metemos nosotros mismos en muchos problemas, en muchos paradigmas. Cuando nosotros cambiamos el diseño original de Dios en la familia, es cuando se vienen los problemas. ¿A cuánto le gusta tener problemas? Ay. Entonces, hermanos, ¿por qué seguimos la corriente de este mundo? Si la palabra de Dios nos dice una cosa y la corriente de este mundo nos dice otra, ¿por qué decidimos escuchar la corriente del mundo y no la palabra de Dios? ¿Por qué decidimos hacer caso a la voz de nuestro corazón y no a la palabra de Dios? Es por esa razón que Pablo escribe a los cretenses y les dice que hablen lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es una sana doctrina? ¿Qué es doctrina? La doctrina quiere decir el conjunto de enseñanzas. El conjunto de enseñanzas que estamos aprendiendo en cualquier índole. ¿Sabías que todos nosotros, cristianos o no cristianos, estamos siendo adoctrinados por algo o por alguien? ¿Sí sabías? Ay, hermano, pero yo no sigo a nada. Yo soy libre. No, hermano. Hay alguien que te está adoctrinando. Hay algo que tú estás escuchando en la televisión, en internet,
En el radio, ahorita ya muy poca gente escucha radio, pero de repente hay alguno que otro que todavía. Y estamos recibiendo constantemente, todos los días, todo el día, un adoctrinamiento que va en contra de la palabra de Dios. Entonces nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Hablar lo que está de acuerdo a la sana, ayúdame hermano, a la sana doctrina, a la sana enseñanza. Pablo le dice a Tito, pero tú, esto separa a Tito de las personas descritas al final del capítulo 1 que vimos. Ellos pudieran estar enseñando un legalismo religioso, judaizarse, volver a la ley, volver a los sacrificios, volver a las actitudes que se tenían, que se cumplieron en Cristo. Fábulas, inventos, cosas de hombres. Los judíos eran personas que eran amantes de los actos de poder. Ellos buscaban señales, ellos buscaban maravillas. Los griegos, por otro lado, buscaban sabiduría. Todo lo que para ellos representara sabiduría, filosofía, todo eso, a ellos se les llamaba la atención. Pero la iglesia de Dios no tiene que buscar señales, ni maravillas, ni actos portentosos, ni sabiduría del mundo. La iglesia de Dios solamente tiene que buscar el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo es poder de salvación para todo aquel que cree. Es Cristo y nada más, hermano. Es Cristo y nada más. No necesitamos la ideología que se están enseñando en otros lados. Solamente se trata de Cristo. Ese es nuestro fundamento. Nuestro fundamento como iglesia es el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. En este fundamento deberíamos de estar cimentados como iglesia. No necesitamos nada más que Cristo. Les decía a los hermanos la semana pasada, hermanos, podemos tener deficiencias en el sonido, en la música, no tenemos un ministerio de alabanza establecido todavía y podemos seguir siendo iglesia. Podemos seguir teniendo deficiencias de un lugar propio. Podemos tener deficiencias de que a veces se prende el aire acondicionado y a veces no, como ahorita. Podemos seguir siendo iglesia a pesar de todo eso. Pero lo que nunca podemos prescindir, de lo que nunca podemos hacer a un lado, hermanos, es de la bendita palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Si hay palabra y si hay Espíritu de Dios, estamos bien. No nos hace falta nada más. Nada más. Entonces, Tito tenía que aprender esto como pastor de la iglesia de Creta. ¿Me recibes este consejo, hermano, como tu hermano en Cristo? Si quieres, como tu pastor en Cristo. Necesitamos aprender a corregir lo deficiente. Porque ¿sabes qué, hermanos? Venimos con defectos. Defectos de fábrica. Y no porque Dios se haya equivocado en la creación con nosotros, sino porque nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Nuestros padres antiguos pecaron, le dieron la espalda a Dios y desde ahí la raza humana, cristianos o no cristianos, venimos con un virus mortal que se llama pecado. Y ese virus mortal que se llama pecado debe de ser llevado a la cruz todos los días de nuestras vidas. No es que ya veniste a Cristo y ya no pecas más. No, hermano. Necesitamos predicarnos ese mismo evangelio todos los días de nuestra vida. Corregir lo deficiente. Corregir lo que se ha ido para otro lado. ¿Qué necesitas corregir en tu vida? Hazte esa pregunta. Analízate en este momento. ¿Qué necesito corregir? En mí. No en el que tienes al lado. Porque él también ella tiene que hacerse esa pregunta. A veces decimos, hermano, traiga sus problemas al altar. Y le dice al esposo de la hermana, vente, te voy a llevar al altar. Traiga su sacrificio al altar, vente, te voy a sacrificar. Hermanos, cada uno de nosotros tiene que mirar cómo anda. Tiene que mirar cómo camina. Tiene que mirar si realmente estamos hablando conforme a la sana doctrina. Lo que está de acuerdo a la sana doctrina. La idea
detrás de esta frase, hermanos, tiene que ver con vivir correctamente. Tiene que ver no solo pensar correctamente, sino vivir correctamente. Para el mundo, ¿qué es vivir correctamente? Bueno, tener un trabajo, pagar impuestos, no robarle a nadie. Pero para el Hijo de Dios es más que eso, hermano. Para el Hijo de Dios es mucho más que eso. La versión de la Biblia, Dios habla hoy, traduce esto como: lo que digas debe de estar siempre de acuerdo con la sana enseñanza. La versión Nueva Traducción Viviente dice: fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos nacidos de nuevo, lavados con la sangre de Cristo, no solamente tenemos que hablar acerca de lo que está escrito en este libro, sino que tenemos que encarnarlo y vivirlo para la gloria de Dios. Pablo, hermanos, simplemente quiere que Tito cumpla con la orden que se anunció en Mateo 28, 19 al 20, que dice: por tanto, id y hacer discípulos, bautízalos, enséñales que guarden todo, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Tito tenía algunos ancianos entre la iglesia de Creta. Ellos tenían que ser abordados, tratados con amor y sabiduría. O podían ofenderse, ¿verdad?, con facilidad al ser enseñados por un hombre más joven como Tito. En una ocasión, con 16 o 17 años, me enviaron a predicar en una iglesia donde había muchos ancianos. Me fue como en feria, ¿verdad? Aquí está una testiga de eso. Me acompañó. Me hicieron llorar. En vez de que el predicador los hiciera llorar, la iglesia los hizo llorar a él. Porque era inconcebible para ellos que un muchacho de 16 o 17 años fuera a enseñarles algo. Tal vez Tito y Timoteo tenían este mismo problema, porque eran pastores jóvenes en la fe, inmaduros, que cometían muchos errores. Hermano, déjame decirte que nosotros hemos cometido muchos errores, y tal vez voy a cometer muchos más errores. Pero nosotros, hermanos, Dios nos ha puesto aquí por una razón. No para gobernarte y decirte qué tienes que hacer, para predicarte todo el consejo de la palabra de Dios. El consejo no solamente es predicarte acerca de las promesas que vienen a tu vida si vienes a la iglesia. Es también para enseñarte. Es también para corregirte. Es también para reprenderte y para disciplinarte. Ese es nuestro trabajo como hijos de Dios. Tal vez mañana no me vas a querer porque te voy a llamar la atención. Pero después, hermanos, cuando viene cierta madurez a nuestras vidas, terminamos dando gracias no al predicador, sino al Señor por la sana enseñanza que se nos está dando. ¿Cuál es la sana doctrina, hermanos? ¿Cuál es la verdadera? ¿Tú te has preguntado eso? ¿Cuál es la verdadera? Porque unos dicen que no te quites, que no te pongas, que esto y que el otro. Los que se ríen saben porque les han dicho, ¿verdad? La sana doctrina, ahí te va, hermanos, es aquella que sana. Así, aquella que sana. La palabra de Dios dice ahí en Hebreos que es como una espada de dos filos, ¿verdad? Que penetra el alma, discierne los pensamientos, la palabra de Dios y las intenciones del corazón. Pero sabes que la palabra de Dios, hermanos, es como una espada, no para destruir, ¿verdad que no? ¿A quién ha destruido la palabra de Dios? A nadie. El papel de la palabra de Dios, hermanos, es como la de un bisturí en las manos de un cirujano para sanar, para operar nuestro corazón. Porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Así es que en este día, hermanos, hacemos un llamado a Dios para que nos meta bisturí en el corazón espiritual y que tenga que arreglar lo deficiente, lo que no necesitamos. ¿Para qué? Ahorita vamos a ver para qué. Los ancianos también deben de tener estabilidad, ser estables en las cosas correctas, sanos en la fe, en el amor
en la paciencia. Al envejecer, tendemos a volvernos rígidos, ¿verdad? ¿Ha visto usted eso? En la mañana fuimos a comprar comida mi esposa y yo y vimos un anciano rígido. Se enojó bien pronto. Y la gente joven decía, está bien, y es mayor. Pero los hijos de Dios, hermanos, al envejecer, cuando quiera venir esa rigidez en nuestras costumbres, en nuestros corazones, debemos de mejor de volvernos rígidos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén, amén. Versículo 3 y 4. Ya les hablamos a los ancianos. Aquí no hay ancianos, ¿verdad? Puro joven. Gloria a Dios. 3 y 4. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Así como Tito debía tener una consideración especial con los ancianos, también debe de tener esa misma consideración con las hermanas mayores. La palabra para calumniadoras, hermanos, es la misma palabra para diablos. Y cuando las ancianas o cualquier otra persona calumnia o chismea, entonces terminamos haciendo el trabajo de... Usted lo dijo, yo no. Reverente. ¿Qué es lo contrario a reverente? Irreverente. Básicamente significa apropiado de un oficio santo. La conducta de las ancianas debe revelar que ellas consideran la vida cristiana en consagración en todos sus aspectos de su vida. No solamente en la iglesia, sino fuera de ella. También hace un llamado a no ser esclavas del vino. Aquí quiero creer que nadie, ¿verdad? No lo caemos con eso. Esta era una falla común en las naciones romanas y griegas. Pablo reconoce que se necesita instrucción especial al respecto. Las dos prohibiciones, no calumniadoras y no esclavas del vino, transmiten el ambiente que se vivía en Creta, las costumbres, las ideologías que había en Creta en ese tiempo. Había mucho de eso, hermanos. Entonces, por eso se toman cartas en el asunto y se enseña a la iglesia a vivir correctamente, a corregir lo deficiente. Maestras del bien. Si las ancianas tenían desafíos especiales, también tenían oportunidades especiales. Dios puede usar su sabiduría y experiencia mientras ellas enseñan a las mujeres jóvenes. No quiere decir, hermanos, que si usted es mayor, ¿verdad?, no tiene nada que hacer, no tiene nada que ofrecer para el reino de Dios. Cada uno de nosotros puede convertirse en un instrumento en las manos del Señor, independientemente de la edad que usted tenga. Pero debemos, ¿verdad?, aprender a ver qué es lo que Dios espera de mí. Y no lo que nosotros quizás en nuestra intención de querer servir podemos ofrecer. He enseñado en varias ocasiones que no todos somos llamados a tener un ministerio público. Si tú deseas tener un ministerio público, hermano, mejor búscale por otro lado porque no sabes ni la que tenemos. Podemos servir al Señor de una y mil maneras. Lo que hacemos aquí, cualquiera se puede parar a predicar aquí, entre comillas, no cualquiera, pero usted me entiende. Pero servir a las personas, ahí donde nadie te ve, eso va a demandar de ti fe. Eso va a demandar de ti paciencia. Eso va a demandar de ti una búsqueda constante de la presencia del Señor para que puedas ser un instrumento en sus manos. Así es que estas mujeres, hermanas, hermanos mayores, tienen que ser maestras del bien. Si las ancianas tenían esas dificultades, tenían que enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos.
Esto les da, hermanas, a las ancianas algo positivo para lo cual vivir. En vez de las cosas negativas como la calumnia y el abuso de sustancias, debería de motivarnos a ayudar a las parejas jóvenes, porque necesitan mucha instrucción. Nosotros con mi esposa decidimos empezar una relación, yo creo que un poquito jóvenes, inexpertos, con muchas malas decisiones. Y a mí me hubiera gustado tener a alguien mayor que me corrigiera, que me dijera, oye, no hagas eso. Un padre que me dijera cómo comportarme como un verdadero hombre. No quiero decir que no lo hacía, pero que sí me llamara la atención con la autoridad que tienen los padres sobre los hijos. ¿Para qué? Para no cometer errores, de los cuales quizás el día de mañana podamos arrepentirnos. Entonces, no solamente había que recordarles la enseñanza, la instrucción a los ancianos y a las ancianas. Tito también tiene que enseñar a las mujeres jóvenes, en el versículo 4 y 5, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, no se trata solamente de nuestra reputación como hijos o hijas de Dios, hermanos. Cuando nosotros no corregimos lo deficiente, no nos afecta solamente directamente a nosotros. Está afectando el nombre de nuestro Señor y su palabra. ¿Está de acuerdo conmigo? Puede decir amén. Amén. Para seguir predicando. Gloria a Dios. Las mujeres jóvenes, hermanos, según la instrucción de Pablo, Tito debía hacer su ministerio, el enseñar a las mujeres jóvenes directamente. Pero, en vez de eso, debía de equipar y animar a las hermanas a enseñar a las mujeres jóvenes. Porque no era correcto que un hombre, ¿verdad?, directamente estuviera enseñando a las mujeres. Y sí, no sigue siendo correcto. Es por eso que nosotros, para poder pastorear una congregación del tamaño que sea, necesitamos el apoyo de las mujeres mayores, para que nos ayuden con las mujeres jóvenes a enseñarles, a modelar el carácter de Cristo, a modelar cómo tener en orden su hogar. El orden del hogar no solamente le compete a la mujer, paz de Cristo, hermanos. También nosotros debemos aprender a involucrarnos en el trabajo en la casa. ¿Verdad? Aleluya. El jueves, los que saben, mi esposa y yo trabajamos. Ella tenía pues a veces tiene escuela, tiene clase, tiene juntas, tiene que ir por mi hijo a la escuela y entonces eso la retrasa y tiene que salir más tarde. Y yo veía que se acercaba a la hora de la célula y pues la casa necesitaba una limpiadita. Yo me lastimé la mano en la semana y no podía hacer muchas cosas. Llegué cansado de trabajar, adolorido. Pero yo le dije, yo lo hago. No porque sea bueno, hermano, sino porque yo he visto su esfuerzo, he visto su dedicación y no se me quita nada, no se nos quita nada involucrarnos en las labores de la casa, hermanos. No vas a dejar de ser mexicano si lo haces. Es que a mí me enseñaron que un hombre no se tiene que meter a la cocina. ¿Y por qué no? Si ella te cocina de lunes a sábado, tú cocínale el desayuno el domingo, hermano. Yo creía que iban a decir amén. Gloria a Dios. Amén, le dijo ella. Gloria a tu nombre, Señor. Y me dijo algo cuando terminé. Oye, te coges rápido y lo haces bien. Y yo ya sé por dónde va eso. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, queremos a nuestra familia. He aprendido a ver el matrimonio como una planta. Si tú no la riegas con agua, porque si la regamos por otro lado. Si tú no le pones no sé qué se le ponga a las plantas para que no se marchiten, ustedes saben. Tú no las sacas al sol. Si tú no la pones en la sombra en un momento, ¿qué pasa con las plantas? Ay, hermano, pero es que usted no sabe el esposo que me tocó. Ay, hermano, pero es que tú no sabes, yo ni quiero meter overtime y trabajar los sábados para no verlo.
Hermano, es algo que se trabaja en el corazón. Y yo no te quiero modelar el matrimonio perfecto, ni mucho menos, hermano. Nosotros también hemos pasado por valles, hemos pasado por desiertos, pero el Señor nunca nos ha dejado. Y ahora, hermanos, somos indignos de lo que el Señor nos dio y donde el Señor nos puso. Pero hemos entendido que es por gracia, es por misericordia que el Señor hace lo que hace en cada uno de nosotros. Amar a sus maridos y a sus hijos. La instrucción para las mujeres jóvenes empieza con asuntos en el hogar. Dios les ha dado una posición estratégica de influencia. Ustedes tienen influencia, hermanos. Son mujeres de influencia. Y la mayor influencia que ustedes pueden ejercer es en su casa. Sobre sus hijos, hermanos. Moldeándoles a Cristo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un joven predicador que de niño conoció las Sagradas Escrituras escuchando a su abuela y a su mamá. Porque su papá no era creyente, era griego, no era judío. ¿Sabes el impacto que tú puedes hacer, hermana, desde tu casa, en tus hijos? Yo creo que todas las hermanas aquí reunidas quieren tener hijos piadosos, ¿sí o no? O no, donde plano no quieres eso. Hijos que sirvan a Dios, hijos que se involucren en el ministerio, hijos que trabajen para la obra de Dios, hijos que no solamente dependan de la relación que tienen sus padres con Dios, sino que ellos se atrevan a tener su propia historia con Dios. ¿Sabes que tú puedes hacer mucho, hermana? Desde tu casa, ejercer influencia sobre ellos, orar, compartirles la palabra de Dios. Y ellos se van a llenar de muchas ideologías en la escuela. 7, 6, 8 horas, las horas que ellos estén en la escuela, están siendo adoctrinados de otra manera. Es por eso que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y enseñarles lo que es correcto, lo que es conforme a la palabra de Dios. A ser prudentes, castas, cuidadosas también de su casa. Las mujeres jóvenes deben de ser instruidas en estas actitudes buenas, sujetas a sus maridos. La mujer esté sujeta al marido y el marido que la sujete, ¿no es cierto? La bondad no siempre es fácil, hermanos. Nos va a costar. En un mundo que desaparece la línea entre el bien y el mal, por lo que las ancianas necesitan enseñar a las jóvenes a ser buenas. A ser sujetas a sus maridos es otra forma de expresar el deber de la mujer, de su misión en su relación matrimonial. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? Amén. Y el varón es la cabeza de su casa. No puedes cortarle la cabeza a tu hermano. No podemos violentar ese principio de la palabra de Dios. ¿Y todo esto para qué, hermano? ¿Por qué nos están diciendo todas estas cosas, hermano? ¿Por qué me estás sacando sueño a esta hora del día, hermano? ¿Sabes por qué, hermano? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Por eso te digo estas cosas. Y te digo todo esto, hermano, haz de cuenta que te estoy abrazando. No así como que. Recibe estas palabras como un abrazo fraternal. Si quieres, pastoral, si quieres. Como un abrazo de un Teletubby, así todo tierno. Porque la palabra de Dios, hermanos, es viva, es eficaz. Va a cortar, va a herir, pero lo más importante, te va a sanar. Necesitamos ser sanados de esas heridas, hermano. Necesitamos perdonar, sí, pero también pedir perdón. ¿Verdad? Pedir perdón. Es más fácil perdonar que pedir perdón, ¿sabías? Reconocer la falta, reconocer el daño y enmendarlo es para valientes. Es para gente que ha entendido que necesitamos perdonar para poder ser perdonados. Esto muestra, hermanos, que es importante que las ancianas enseñen estas cosas y que las mujeres jóvenes lo aprendan.
Cuando los cristianos no viven de una manera bíblica y consagrada, eso significa que la palabra de Dios puede ser blasfemada entre la gente que no conoce al Señor. El nombre del Señor a veces es blasfemado por causa de nosotros entre los gentiles. Qué triste, qué doloroso, amén. Que estén hablando de nuestro Padre Celestial, que es 3 veces santo, perfecto, por mirar la conducta de uno de nosotros. Alguien decía acerca del evangelismo: tal vez las personas no vengan a Cristo porque no conocen a un cristiano, o tal vez tampoco vengan a Cristo porque conocen a uno. ¿Estamos moldeando el carácter de Cristo en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana? Versículo 6. A los jóvenes. Exhorta eso mismo a los jóvenes, a que sean prudentes. Y esa es toda la exhortación para los jóvenes. Ya hablamos de las jóvenes, ahora son los jóvenes. Que sean prudentes. Esta es la palabra, hermanos, de enlace. Muestra que los hombres jóvenes necesitan aprender. No es tan diferente de lo que se les dijo a las mujeres. Tal vez necesitemos un énfasis diferente dependiendo la edad que ellos están viviendo, pero el consejo sigue siendo el mismo. El mensaje esencial de una vida consagrada es el mismo. Hay hermanos que están muy chiquitos, no puedo exigirle, hermano. Tienes que enseñarle desde el vientre, desde que está ahí pataleando. Muéstrale a Cristo, léele la Biblia, léele un salmo. Enséñale que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, que no venimos del mono, que no venimos de una evolución, que somos creación de Dios, que somos portadores de la imagen de Dios. ¿Por qué decimos eso? Y van a debatir cuando entren a la adolescencia contigo. Pero tú, hermano, como le dice Pablo a Tito, pero tú. Y a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido. Que sean prudentes, les dice. La Nueva Traducción Viviente traduce bien la idea del mismo modo. Dice que anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Todos los jóvenes deben de aprender sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Sabes qué? Yo antes creía que el temor del Señor es tenerle miedo a que me vaya a partir a la mitad. No, habla del respeto al Señor. Amén. Esa es la única orden que se le da a Tito, hermanos, para enfatizar con los hombres jóvenes. Pero con eso tenemos para arreglar nuestra vida, para vivir de una manera prudente. La palabra también describe al hombre con la mente que tiene todo bajo control. Ese es alguien prudente, alguien que tiene fortaleza mental, alguien que ha aprendido a gobernar cada instinto, cada pasión, cada deseo que ellos experimentan. Porque las hormonas están que suben y bajan y es parte normal. Pero nosotros debemos enseñarles que tienen que gobernarse a sí mismos. Porque queremos que sean buenos. Queremos que conozcan a Dios y que sirvan a Dios. Versículos 7 y 8, presentándote tú en todo. Ya Timoteo les habló a todos, pero hay algo importante también aquí, que no se nos debe de olvidar. Presentándote tú en todo como ejemplo. Ejemplo de que de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tito tenía que ser más que un maestro, hermanos, en la iglesia. También tenía que ser un ejemplo para los demás. Su guía a otros no podría ser tomada en serio si él no anduviera atrás del Señor. Tito tenía que ser un ejemplo de estabilidad, de integridad delante de Dios, integridad doctrinal. Si él no estaba firme en su entendimiento de las Escrituras, no estaba listo para liderar en la iglesia de Creta. Así es que tanto la exhortación era para los creyentes como para el pastor de la iglesia de Creta. No te preocupes, hermano, por esos textos de la Biblia que no entiendes.
Yo también hay muchos que no entiendo y a veces me preguntan, digo, no sé, hermano. Mejor preocupémonos por aquellos que entendemos y no los vivimos todavía. De modo que el adversario, ¿quién es el adversario? El enemigo de nuestras almas, Satanás, se avergüence a sí mismo, para que sus acusadores se avergüencen, no teniendo nada que utilizar en su contra. Jesús pudo decir, hermanos, a una multitud enfurecida que quería matarlo, les dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Podemos decir eso nosotros como hijos de Dios? Como predicadores del Evangelio. No tenemos nada de qué avergonzarnos en nuestra integridad en Cristo, en nuestra manera de caminar. Pero también le dice Pablo a Tito, ¿cómo enseña a los siervos? Exhorta a los siervos, versículos 9 y 10, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina del Señor. ¿Qué es adornar la doctrina del Señor? Tito debía enseñar eso a sus siervos, sobre sus responsabilidades como cristianos. En el mundo antiguo, hermano, los cristianos impactaban la cultura. En ese tiempo se vendían esclavos y esos esclavos tenían amos en el servicio en la iglesia. Había, hermanos, en la misma iglesia cristianos que compraban esclavos y esclavos que iban con sus amos a la iglesia. Imagínense eso. Y entonces se les exhorta a los esclavos, a los siervos, que no fueran de esta manera, que no fueran respondones, que no defraudaran y que obedecieran a sus amos, que se sujetaran a sus amos, que no defrauden y que se mostraran fieles en todo, que adornaran la libertad de la palabra de Dios con sus actos. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. La gracia de Dios trae salvación. Usted no sale y la consigue, esa no se compra en la tienda, ¿no? La salvación llega a nosotros cuando nosotros tenemos la oportunidad de recibirla. Y esta es una oportunidad que tú tienes de recibir la salvación si no la has recibido. Solamente necesitas venir a Él, venir a Cristo en arrepentimiento y fe, creyendo con todo tu corazón que necesitas un Salvador, que necesitas ser perdonado de tus pecados. Hermano, yo no peco, sí, hermano, dice la Biblia en Romanos 3:23, que todos pecamos y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Dios envió un Salvador al mundo. Porque nosotros estábamos enemistados con Dios, éramos hijos de ira y de desobediencia. Pero Cristo vino y nos adoptó, nos puso parte de la familia de Dios, para que ahora, los que antes no éramos pueblo, ahora seamos del pueblo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pero por eso necesitas venir a Cristo. Ay, hermano, es bien difícil ser cristiano. En tus fuerzas va a ser imposible. La religión judía tiene muchos años queriendo justificarse por sus fuerzas y por sus obras, y nunca va a ser suficiente. Pero hubo alguien, hermano, que vivió la vida de santidad y de perfección que nosotros deberíamos de vivir en nuestra cuenta, para que nosotros, al creer en Él, al venir a Él en arrepentimiento y fe, fuésemos justificados delante del Padre. No hacemos nada más que creer. No colaboramos en nada para nuestra salvación más que con nuestro propio pecado que la hace posible. La gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Hay un evangelio de gracia para todos los hombres. Dios no tiene un evangelio de gracia para algunos y un evangelio de ley o de autojustificación para otros. No. Todos los hombres y las mujeres encuentran la salvación solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe.
No existe ningún sistema religioso, hermano, que nos pueda acercar a Dios solamente por la gracia soberana de un bendito Dios que se derramó a sí mismo, que se entregó a sí mismo por pecadores que merecían el infierno. Y ahí nos sacó el Señor para vivir de una manera santa, piadosa, conforme a su palabra y su voluntad. Yo no sé si fue el café que me tomé, pero ya me dio calor. Gloria al Señor. Estaba bien caliente. Versículos 12 y 13, ya voy a acabar, hermanos. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Para quién era este mensaje? ¿Para inconversos o para conversos? Para unos miembros de una iglesia. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La palabra tiene en mente, hermanos, lo que un padre hace por un niño. Habla de todo el proceso de entrenamiento para un niño. Nosotros le enseñamos a caminar, nosotros le enseñamos a andar en bicicleta, nosotros les enseñamos a hablar. Es por eso que necesitamos ser instruidos, hermanos, con la bendita palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Habla de todo eso. La gracia, hermanos, en cierto sentido, es una maestra para nuestras vidas. Declara que la gracia también opera en las vidas de los que son salvos. Quiere decir que la gracia de Dios debe instruirnos a ordenar nuestras vidas correctamente, a renunciar a la impiedad. La gracia deja la impiedad de los deseos mundanos en el pasado. Y es por eso que decimos, ya no vivo yo, porque ahora Cristo vive en mí. Amén, amén, aleluya. Vivimos en este siglo, hermanos. Este siglo es este mundo. A eso se refiere la palabra de Dios. Vivamos en este siglo sobria. ¿Qué es lo contrario a sobrio? Ebrio. Y una persona que está ebria, ¿verdad? Que no tiene control de sí. No sabe si se va a caer o si va a decir algo incorrecto. Bueno, la palabra de Dios nos dice que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia nos enseña cómo vivir en este mundo. No es algo que sea difícil de alcanzar o imposible de alcanzar. La gracia de Dios, el regalo inmerecido, nos enseña a vivir conforme a la palabra de Dios. Así es que no es imposible vivir, hermanos, santificando nuestras vidas para Dios. Un comentario bíblico dice que somos enseñados por esta gentil maestra, la gracia de Dios, a vivir sobriamente en lo que se refiere a nuestra vida personal, justamente en la relación con otros y piadosamente en nuestra relación hacia Dios. La gracia de Dios, hermanos, nos enseña a poder llevarnos bien entre nosotros, a vivir sabiamente entre nosotros, pero también a arreglar nuestra situación que tenemos con nuestro Señor. La gracia nos enseña a ser obedientes. Dijo Spurgeon, el príncipe de los predicadores, donde quiera que llegue efectivamente la gracia de Dios, hace que el hígado suelto niegue los deseos de la carne. Provoca que el hombre que desee oro conquiste su codicia. Aleja al hombre orgulloso de sus ambiciones. Entrena al haragán en la diligencia y aclara la mente del débil que se preocupaba solamente por las frivolidades de la vida. No solo dejamos estos deseos, sino que por medio de la gracia ahora negamos esos deseos que nos tenían dominados antes. Por eso que dices, ay, ¿a poco tú ya cambiaste? No, yo no cambié. Fue la gracia derramada sobre mí la que hizo todo el trabajo. ¿A poco dejaste esa adicción de tantos días? No, hombre, en mis fuerzas hubiera sido imposible. Fue la gracia. Fue la gracia, la misericordia de Dios que me arropó, que me bautizó para ser una nueva persona. Pero esa nueva persona se va a cometer muchos errores. Por eso tienes que ir todos los días a acudir a la gracia de Dios. Aguardando la esperanza bienaventurada. Hermanos, Cristo vino la primera vez para salvar el alma.
del hombre. Él vendrá una segunda vez para resucitar el cuerpo. Él vino la primera vez en una crucifixión, a una crucifixión. Él vendrá una segunda vez por una coronación. Él vino la primera vez en humildad. Él vendrá una segunda vez más en gloria. ¿Lo estás esperando? Gloria. Él vino la primera vez y fue juzgado por el hombre. Él vendrá una segunda vez para juzgar a todos los hombres. Él vino la primera vez y compareció ante Pilato. Él vendrá una segunda vez y Pilato comparecerá delante de él. Gloria. La disciplina, hermanos, de la gracia, según el apóstol Pablo, tiene 3 resultados en la vida de todo creyente: la negación, verdadera vida, libertad en Cristo y una expectativa de ver la gloria de Dios un día. Gloria. Aleluya. Porque Él se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, hermanos, un pueblo propio y celoso de buenas obras. El versículo 15, y te invito a que te pongas de pie. ¿Ya para qué se prendió eso? ¿Ya qué nos vamos? Yo sé que estaba sufriendo, hermano. Discúlpenos, no está a nuestro alcance, no podemos moverle. Pero usted me entiende, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Sí me entienden? Versículo 15. ¿Qué dice, hermanos? Leámoslos todos juntos. Esto habla y exhorta y reprende. Es dura la reprensión, ¿no? Es duro recibir una reprensión, pero también es duro ejecutar una reprensión. Yo quisiera ser amigos de todos, como Chabelo decía. Yo soy Chabelo, amigo de todos los niños. Pero tengo entendido, hermano, hermana, visita, que predicar la sana doctrina tiene que traer responsabilidad, no solamente al que predica, sino también a aquel que escucha la palabra de Dios. Si yo predicara, hermanos, solamente de las promesas de Dios, este lugar estuviera abarrotado. Ya no hubiera ninguno, tuviéramos que hacer 2 servicios quizás. Pero es que la gracia de Dios, hermanos, que nos invade a cada uno de nosotros, no es una licencia para pecar y para que cada quien haga lo que quiera, pero sí es una bendita esperanza para todo aquel que se ha alejado del Señor. Si tú vienes a Cristo hoy buscando gracia y misericordia, déjame decirte que Cristo te va a dar gracia y misericordia.